Señor presidente, señora Bassa, no creo que mi origen canario para usted sea un motivo de exclusión para que yo desde esta tribuna, como miembro del Gobierno de España, responda a su interpelación. No creo que ninguna fuerza democrática, por el origen territorial de nadie, nos excluya hablar de nada. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque creo sinceramente, señora Bassa, que en cualquier tema, pero especialmente en este, necesitamos muchas miradas y muchas sensibilidades para poder dar solución a un conflicto larvado y enquistado. Señora Bassa y señorías, habrán escuchado en esta Cámara en numerosas ocasiones que este Gobierno de progreso apuesta de manera decidida y firme por el diálogo y por la negociación, como fundamentos de toda nuestra actuación, especialmente en el caso que usted me señala, el conflicto con Cataluña. Señoría, yo entiendo el escenario que se aproxima ahora en Cataluña y la necesidad de su grupo de manifestar las cuestiones que usted considere, faltaría más. Pero también comprenderá las razones del Gobierno de España para no compartir sus argumentos que se alejan bastante de la realidad. Y también entiendo la complejidad cuando hay tanta carga emocional y sentimental como la que usted aquí ha expuesto, de razones personales y familiares que también puedo entender, señora Bassa. Yo sí soy capaz de ponerme en la piel de usted. Usted, por lo visto en su intervención, no es capaz de ponerse en la piel de mí, que antes de que yo suba ya me está cuestionando mi origen. Creo que no es el camino, señora Bassa. Yo le invito a entendernos y aproximarnos, aunque no compartamos las mismas ideas. Desde el principio, el Gobierno de España ha tenido como objetivo el desplegar una política de reencuentro con Cataluña y dentro de Cataluña. Veníamos de años de desencuentros, de silencio, de inmovilismo, de una estéril confrontación entre el Govern de la Generalitat y el Gobierno de España, y con una confrontación interna entre catalanes. Sí, conozco a mucha gente de Cataluña que ha estado en bandos distintos y no sabe cuánta tristeza, señora Bassa. No sabe cuánto deseo de reconstruir esos puentes que en algún momento se perdieron, que en algún momento se rompieron. Porque no me debemos olvidarlo. Venimos de la quiebra de la convivencia en Cataluña. El presidente Sánchez afirmó desde el principio del anterior mandato, en el año 18, tras la moción de censura como ahora, de reconstruir esos puentes, de recomponer esos espacios para un diálogo que prevé nuestra Constitución como la única vía de la resolución de los conflictos. Este modo de actuar tiene un origen en algo muy concreto, señora Bassa, y es la manera que tiene este Gobierno de progreso de concebir la política. Concebir la política dentro del margen de la Constitución, dentro del margen de la ley, dentro del principio de legalidad. ¿Le suena? Yo juré y prometí defender la Constitución, y como jurista más todavía, como política y como miembro de este Gobierno, y como jurista más. Todos y cada uno de los artículos y todas las leyes, porque todos somos iguales ante la ley. Nadie se escapa de la ley. Nadie es condenado en este país por pensar o por tener ideología, sí por cometer actos contrarios a la ley, que es totalmente distinto y diferente. Y creemos firmemente, señora Bassa, en que para solucionar los problemas en democracia tenemos que hablar, tenemos que acordar, tenemos que dar una oportunidad al diálogo. Es la única vía. Ya sabemos lo que el inmovilismo trajo a este país. Ya sabemos lo que el inmovilismo trajo a Cataluña, la voladura del marco constitucional, la unilateralidad que ha llevado a una sinrazón, señora Bassa. Sabemos que la unilateralidad no lleva a ningún sitio, y menos bueno. Por tanto, este es el momento para poder acometer ese encuentro. Y además un encuentro que ya comenzó el presidente Sánchez en el año 18, después de ser investido, cuando recibió al presidente de la Generalitat en la Moncloa. Y ese mismo año, además, por iniciativa propia, ofreció a la Generalitat un marco de colaboración y amplio. Compromiso con el diálogo se ha materializado desde el minuto cero, señorías, desde el minuto cero. Esto no lo puede negar. Usted puede hacer la retórica que ha hecho aquí, de preguntas y preguntas y preguntas para construir su marco, para construir su relato. Pero ¿sabe qué pasa? Que ese relato, señoría, yo lo he escuchado con mucho respeto. Porque me merece respeto. Lo que le quería decir, que a veces los marcos que creamos y las palabras que hacemos excluyen a los demás. A mí me gustaría que respetando su relato y su marco no fuera excluyente. No fuera excluyente porque impide a más de la mitad llegar a un acuerdo. Y por ahí no hay salida. Hay salida a través del diálogo, a través de la no exclusión. Pero ustedes empiezan con la exclusión. Las relaciones entre la Generalitat y el Gobierno de España se han normalizado, señora Bassa.
Le podrá gustar o no, pero la realidad es esta que le estoy comentando. Algo que no debería ser noticia, claro que no. Debería formar parte de la normalidad cotidiana de relaciones entre dos gobiernos. Y usted lo sabe bien. Hemos establecido nuevos espacios de ámbito para el diálogo y para poder entendernos. Porque este gobierno de progreso sí ha entendido que ante la naturaleza de un problema político requería soluciones políticas y volver a la normalidad. Ahí está la mesa del diálogo, señora Bassa. Una mesa del diálogo que ya nos hemos reunido. Y, por cierto, este gobierno de progreso, ha mostrado su disponibilidad para volverlo a hacer. Tendrán que ser otros los que tengan que explicar por qué no se ha producido esa nueva reunión de la mesa del diálogo. Y tendrán que buscarlo entre sus fuerzas, algunas de ellas. Porque, desde luego, nosotros hemos estado siempre dispuestos, incluso aunque no llegásemos a acuerdo, pero nos parecía tremendamente importante volver a sentarnos juntos para empezar a avanzar, señora Bassa. Y el presidente Sánchez, cuando visitó la Generalitat este año, y yo le acompañé en esa visita como ministra, presentó una agenda para el reencuentro, señorías. Una agenda para el reencuentro que consta de 44 puntos. Por cierto, quiero recordarle que esta misma semana he estado con la consellera Budó dando cuenta de 2 de esos puntos de acuerdo de la agenda para el reencuentro. Las ayudas sí constan en esos 44 puntos de la agenda para el reencuentro. Y tengo que decirle que ha sido una relación cordial y fluida. No puedo decir lo contrario a esta ministra porque faltaría la verdad. Yo entiendo, señora Bassa, que a veces las trincheras aportan una seguridad. Que las trincheras aportan una seguridad que no se encuentra en campo abierto. Pero también creo, y cree este Gobierno, que esa es una falsa seguridad, señoría, porque se basa en creer que todo el mundo se reduce al mundo de uno, y no es así, porque hay más mundo. Por tanto, el empeño de esta ministra y de este Gobierno es intentar entendernos entre todos como la única salida, porque la política no es eso. La política es justamente entendernos y no aislarnos, no excluirnos. Al contrario, hemos visto que esa política lo que ha llevado, señora Bassa, es a que los problemas se agraven si no se enfrentan. Y, desde luego, ahí es imposible sacar la cabeza de la arena si solamente se mira su marco y su relato, teniendo en cuenta que hay otros marcos y otros relatos. Por tanto, señora Bassa, yo le invito a establecer un diálogo constructivo. Creo que es posible. Desde luego, en esta ministra y en este Gobierno no va a encontrar la resignación para llegar a un acuerdo, porque ese es el mandato que nos ha dado el presidente Sánchez. Y este Gobierno, tengo que decirle que ha sido valiente, señoría. Ha sido valiente en la defensa política para la construcción permanente de consenso. Ha sido valiente en la defensa del diálogo como única vía para el entendimiento y el reencuentro. Porque valiente es quien dialoga. Valiente es quien dialoga y no le importa sentarse en una mesa, antes al contrario, porque está convencido de sus argumentos. Y esa es la razón poderosa de este Gobierno. Ahora bien, señoría, con la misma firmeza que le acabo de decir esto, le digo lo siguiente. Este Gobierno ha tenido y tendrá un respeto escrupuloso por los preceptos constitucionales que definen nuestro Estado de Derecho. En el fondo de su interpelación, señoría, usted pide al Gobierno que nos entre en otros ámbitos, que no podemos y lo sabe bien. La separación de poderes tiene claro, el Ejecutivo tiene que hacer su tarea y el judicial el suyo. Este país es un país plenamente democrático, reconocido entre las 22 democracias plenas del mundo. Y así lo acreditan numerosos artículos internacionales como The Economist, que nos ha citado entre los primeros 167 países en el año 2020. España ha alcanzado esa posición, señoría, porque las instituciones funcionan adecuadamente, porque nuestra Constitución hace su papel. Por cierto, una Constitución que abraza, una Constitución que incluye, y no es una Constitución que es un cofre de cadenas en el que no cabe nadie. Por tanto, admite muchas miradas amplias. Pero está claro, señoría, que el respeto a los márgenes de cada actuación de uno de los poderes fundamentales es vital para el funcionamiento de nuestro Estado de Derecho. Ni los jueces deben hacer las leyes, ni el Gobierno debe dictar las sentencias. Este es un principio fundamental que este Gobierno, como no puede ser de otra manera, va a respetar del principio a fin. Porque, señoría, el diálogo es el camino, sí, pero el marco es la Constitución y la ley. Por eso le repito una vez más, señoría, no espere que este Gobierno se salga del marco constitucional, porque no lo va a hacer, porque el respeto a la norma es uno de los principios básicos de la democracia, de cualquier democracia.
Y también tengo que decirle, señoría, que esta democracia es la que también garantiza este marco constitucional el pluralismo que tiene este país y esta Cámara. Hasta el momento, señoría, su grupo y los grupos que conforman el Gobierno hemos trabajado conjuntamente en múltiples iniciativas en esta Cámara. Hemos acordado cosas muy importantes juntos en esta legislatura, fruto de negociaciones basadas en la franqueza y también en la coincidencia y, ¿por qué no también?, en la divergencia, pero entendiendo que tenemos intereses por encima de nuestras divergencias que nos ayudan y que nos compelen a acordar, señoría. Hemos llegado a un acuerdo reciente con la aprobación de los presupuestos que dará lugar a un bienestar de este país, sin duda alguna, a la respuesta que la ciudadanía de este país necesita. Y lo hemos hecho de manera escrupulosa dentro del respeto al marco constitucional, a la división de poderes. Creo que hay campo suficiente para el acuerdo, señora Bassa. No solamente estoy convencida, sino además le expreso un deseo, señoría. Y mire, le voy a decir una cosa. Conocí personalmente a la señora Forcadell. La conocí personalmente. Personalmente entenderá mi posición, pero también entenderá que como demócrata respeto el principio de legalidad. Supongo que lo entiende. Porque no me debo a otra cosa que el principio de legalidad y lo que marcan y el acatamiento a los jueces, a la sentencia que marca el Poder Judicial. ¿Me gustaría que hubiese sido otra la realidad? Sí. ¿Me gustaría? Sí. Pero lo que no se puede hacer es volar los puentes. Por tanto, volvamos al camino del acuerdo y el entendimiento para hacer posible un diálogo sincero y fructífero que devuelva la convivencia a Cataluña. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora ministra. Tiene la palabra la señora Bassa Coll.